Vamos a hablar de distonía cervical, que es un tipo de trastorno del movimiento en que los pacientes giran el cuello involuntariamente. Es una enfermedad que se origina mayormente en adultos mayores, quienes casi siempre atribuyen la molestia a una mala postura al dormir. Hace pocos días, un grupo de investigadores de la clínica Mayo en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, logró identificar el gen que provoca esta enfermedad. Para conocer más sobre este tema en CNN Contigo, vamos a conversar con el neurólogo de la Fundación ATIX, John Tapia. Doctor Tapia, gracias por estar esta tarde con nosotros. Mirna, buenas tardes. Doctor, partamos por lo que es la distonía cervical y luego por el hallazgo de esta investigación que nos interesa muchísimo. La distonía es un trastorno del movimiento. Nosotros tenemos la capacidad de regular nuestros movimientos de forma fluida. En ocasiones, cuando determinadas áreas del cerebro, que se llaman ganglios basales, funcionan mal, nuestros movimientos dejan de ser controlados y fluidos y aparecen movimientos anormales. Es lo que constituye un trastorno del movimiento. La distonía específicamente consiste en que se producen simultáneamente movimientos que van en un sentido y en otro, de tal forma que hay posturas anormales y estas posturas habitualmente son dolorosas. Las distonías pueden pasar en muchos segmentos del cuerpo. Sin embargo, la más frecuente, sobre todo en la quinta, sexta década de la vida, es la que afecta el cuello. La distonía cervical consiste en una postura en que el cuello se desvía para un lado, se desvía para el otro, sin que se pueda regular o controlar eso voluntariamente, y provoca muchísimo dolor. Ahora, ¿quiénes son los más proclives a padecer esta enfermedad? En realidad no se conoce todavía de forma clara, aunque el estudio que aporta la Universidad de la Clínica Mayo de la Florida plantea cosas interesantes. Se sabe a ciencia cierta que esto es muchísimo más frecuente hacia la quinta, sexta década de la vida. El estudio de Jacksonville encuentra por primera vez un gen que estaría explicando esta alteración. Antes no había una explicación que nos diera cuenta de por qué estaba pasando esto en la población de esa edad. Tenemos explicaciones genéticas de formas de distonía que parten en la infancia, pero no teníamos ninguna explicación que nos diera cuenta de qué estaba pasando en personas hacia la quinta, sexta que tenían esta alteración en el cuello. Bueno, y entonces encontrando este gen entendemos que particularmente es una condición hereditaria Efectivamente. La enfermedad. Antes teníamos certeza de que era hereditaria en las formas infantiles o juveniles, precoces, antes de los 26 años. Pero ahora, al encontrar esta información, sabemos que habría explicación genética y que tendría una forma hereditaria. De hecho, el estudio de Jacksonville es interesante porque se descubre esta alteración genética en 7 miembros de la misma familia, lo que nos daría cuenta de que hay una alteración genética que no conocíamos y que estaría evidentemente aportando enorme cantidad de información ahora con las implicancias que eso trae. Doctor, ¿cuáles son los síntomas más importantes para que una persona pueda advertir que puede y probablemente tener esta enfermedad? Yo le diría, Mirna, que claramente uno podría resumirlo en 2 o 3 cosas para ser pragmáticos. La primera es un movimiento del cuello involuntario, en donde la persona está conversando y alguien le refiere que su cabeza se va para los lados, la derecha, la izquierda, o puede ser un poco hacia abajo. Lo segundo es dolor en el cuello que no se explica por una razón evidente. Haber hecho una actividad física que implique el cuello, haber tenido una postura normal que explique eso, y frecuentemente se confunde con lo que llamamos tortícolis, que es este típico dolor del cuello que uno tiene cuando ha dormido mal en la cama o ha dormido mal en la noche, pero si asociamos dolor a posturas anormales, estamos altamente convencidos que estamos frente a una forma de distonía del cuello. ¿Eso se revela a partir de exámenes específicos a la luz de lo que podía ser la auscultación de un especialista como lo que hizo usted, un neurólogo? Los trastornos del movimiento forman parte de una área específica de los neurólogos. De forma interesante, este trastorno del movimiento aún sigue siendo un diagnóstico clínico. La información que está apareciendo genética aún no podemos incorporarla al quehacer diario, de tal forma que la historia clínica detallada, minuciosa y un examen clínico cuidadoso a mí me puede permitir hacer un diagnóstico de distonía cervical. Tras el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Como le comentaba, el diagnóstico es clínico. Este diagnóstico puede ser complementado por determinados exámenes si la situación así lo amerita, estudios cerebrales específicos. Sin embargo, lo importante cuando consulta a una persona lo hace porque la distonía genera una enorme discapacidad. Es muy alto el porcentaje de personas que requieren licencia médica porque es de imaginarse simplemente. Si no puede controlar su cuello, el dolor y la dificultad cotidiana es enorme. El tratamiento más efectivo hasta el día de hoy, por un lado, son los tratamientos con fármacos por vía oral.
sin embargo no son tan efectivos lamentablemente. El tratamiento que indiscutiblemente es de utilidad es el uso de la toxina botulínica. O sea, el Botox. El Botox. Lo mismo que se usa para efectos cosméticos, tiene muy buenos efectos, ¿verdad? Efectivamente. Y es importante hacer como la acotación. El Botox aparece en la escena médica mundial hace 30 años. Correcto. En usos médicos, estrabismo esencialmente. Y la segunda indicación que aparece en el mundo es en distonía, de lo que estamos conversando. Lo cosmético se incorpora aproximadamente en los últimos 10 o 15 años, pero es célebre por la parte cosmética. ¿Pero qué efectos tiene en la aplicación del Botox? Primero los efectos y segundo, bueno, el tratamiento es bastante caro por lo demás, ¿o no? Hay una mezcla de cosas. El efecto claramente tiene que ver con quitar la actividad excesiva al músculo que se está contrayendo. O sea, el Botox lo que hace es quitar esta potencia y el músculo no se contrae de forma tan intensa y de alguna forma recupera su movimiento normal. Y segundo, el Botox al hacer eso quita el dolor. Hay explicaciones y hipótesis que son un poco más avanzadas, pero en lo práctico no solamente habría una acción local del Botox que quita el dolor en la distonía, también habría una cierta acción del Botox mediante vías químicas hacia el cerebro. Pero diríamos que quita el movimiento, quita el dolor y eso permite evidentemente restablecer la calidad de vida. ¿Y cuánto tiempo dura el efecto y el costo? El efecto, en la gran mayoría de los casos, es del orden de 3 a 4 meses. Yo diría que en la gran mayoría de los casos dura 3 meses. El costo es un tema importante. En este momento, un frasco de Botox que contiene 100 unidades, para el tratamiento de distonía cervical requerimos al menos 2 frascos. Un frasco cuesta del orden de 270.000 pesos. Lo importante es que gracias a agrupaciones o fundaciones como la que pertenezco, se puede hacer una gestión en donde el usuario que requiere esto, a través de la fundación garantiza un diagnóstico óptimo con neurólogos formados específicamente en el tema de trastornos de movimiento. Y segundo, es posible con la fundación lograr acuerdos estratégicos con la industria farmacéutica en este caso, que permite que el medicamento se compre a menor costo y también permite a la fundación generar una serie de redes, sobre todo con los gobiernos municipales. Las municipalidades en los municipios, valga la redundancia, las asistentes sociales pueden gestionar dinero que se traduce en ayuda para compra de estos medicamentos. Lo importante, y por lo que estamos conversando, que es de tanta utilidad, es que no se conoce del tema. Entonces, cuando alguien habla de pedir ayuda para una enfermedad que requiere Botox, la primera idea es que se hace va a ser algo cosmético. Correcto. Pero aumentando la información, y este espacio sirve para eso sin duda, es posible requerir esa ayuda tan específica. Muy bien, doctor, queremos darle las gracias por haber venido hasta nuestros estudios con este tema. Muchas gracias, Mirna. Buenas tardes.